Buenos días. Quiero renovar mi pésame y mi solidaridad con las decenas de miles de familias que han perdido a un ser querido. Hoy ya 400. En realidad son muchos más. Por desgracia, como ya hemos denunciado hace semanas, las cifras oficiales no se sostienen. Los muertos de esta epidemia son muchos más de los que nos está diciendo el gobierno del bulo. Pero lo acabaremos sabiendo tarde o temprano y rendiremos el merecido homenaje a todos y cada uno de ellos, por mucho que se empeñe el gobierno en ocultar sus féretros y su verdadero número. Además de esta tragedia en curso, para la que el Gobierno todavía no ha decretado el luto oficial, España sigue confinada y abocada a la ruina. No hay un plan creíble para acabar con el confinamiento ni para detener la destrucción de nuestra economía. El Gobierno es incapaz de proteger a los españoles. En realidad ni siquiera es capaz de proteger a nuestros médicos y sanitarios, cuyos fallecimientos son también un récord en el mundo. Sufrimos un Gobierno incapaz de conseguir medidas de protección y test masivos, algo indispensable para acabar con el confinamiento poco a poco, y que, por el contrario, se dedica a amenazar gravemente el Estado de Derecho. Se están pisoteando libertades fundamentales, como la libertad de expresión. Son incapaces de conseguir mascarillas eficaces para los sanitarios y, sin embargo, pretenden amordazar a todos los españoles. Ante esta gravísima situación que amenaza nuestras vidas, nuestra economía y nuestras libertades, Vox reitera su exigencia de dimisión de este Gobierno incapaz, la formación urgente de un Gobierno de técnicos, un Gobierno de emergencia nacional y el pago inmediato a todos los españoles de sus retribuciones ordinarias. No queremos cartillas de racionamiento, queremos que las familias tengan sus ingresos normales para acabar con su angustia y para evitar la destrucción total de nuestro tejido productivo. Además, les anuncio que esta mañana vamos a presentar una querella contra el presidente Sánchez y su Gobierno por varios delitos, entre ellos el de imprudencia grave con resultado de muerte. Y también hoy presentaremos una denuncia ante el Juzgado de Instrucción para que se investiguen las órdenes que ayer anunciaba el general Santiago relativas a minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno. Por supuesto, no nos creemos la rectificación del Ministerio. Y aunque la creyésemos, nos sigue pareciendo ilegal utilizar a la Policía y a la Guardia Civil para otra cosa que no sea mantener el orden, proteger a los españoles y prevenir y perseguir los delitos. Para nada más debe utilizarse a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Me gustaría añadir que lo que de verdad crea estrés y alarma social son las decenas de miles de muertos y la ruina económica y la agenda totalitaria de este Gobierno. Y por eso lo llevamos a los tribunales. A esta amenaza deslizada ayer por el Gobierno contra los españoles que criticamos su gestión, hay que añadir la censura privada que supuestas verificadoras independientes pretenden llevar a cabo y llevan a cabo en las redes sociales. Es un ataque a las libertades fundamentales que periodistas reconocidamente sectarios y vinculados a la extrema izquierda estén rastreando las redes sociales para decir lo que es verdad y lo que es mentira. Quiero dejar claro que todo esto no constituye un ataque a la libertad de expresión de los votantes de Vox o de sus dirigentes. Es simplemente un ataque a la libertad de todos. También les puedo anunciar que, como ya dijimos hace 15 días, nuestro grupo parlamentario presentará ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del estado de alarma que no está sirviendo para proteger a los españoles y que, por el contrario, está siendo utilizado para proteger al Gobierno. Muchísimas gracias por su atención. Nos ponemos a su disposición para contestar a las preguntas y les anuncio que me acompañan Marta Castro, vicesecretaria jurídica, y Jorge Buxadé, portavoz de Vox, y que serán ellos los que contesten a las preguntas que tengan naturaleza jurídica. Muchísimas gracias. Pues comenzamos con el turno de preguntas. Como ha dicho el presidente de Vox, Santiago Abascal, las primeras preguntas las responderá él y dejaremos para el final las preguntas técnicas que las responderá Jorge Buxadé. Comenzamos con Raquel Tejero, de OK Diario. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi pregunta va acerca de la querella que se va a presentar. Si nos podrían dar un poco más de detalles sobre esto. Si le parece, como había anunciado, las preguntas técnicas y el detalle sobre la querella y las denuncias que hoy presentamos en los tribunales serán contestadas o bien por Marta Castro, que es nuestra vicesecretaria jurídica, o por nuestro portavoz Jorge Buxadé a continuación. Si tienen alguna pregunta de naturaleza política que quieran que conteste, lo haré previamente y después les volvemos a dar paso. Vamos con la siguiente pregunta de Belén Gil, de la agencia EFE. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta es si ha hablado con Pablo Casado sobre su idea de crear un gobierno de emergencia nacional
y sobre qué opina sobre la reunión que acaban de mantener Pablo Casado y Pedro Sánchez. No tengo en este momento toda la información necesaria sobre la reunión que acaban de mantener. Me parece que quieren trasladar a una comisión en el Congreso el debate sobre la reconstrucción y precisamente es algo que nosotros hemos reclamado, que el diálogo en estos momentos con el Gobierno, de un Gobierno al que le exigimos su dimisión, mientras esta dimisión no se produzca, ese diálogo ha de producirse no a través de conversaciones telefónicas, de videoconferencias o de reuniones bilaterales con todo tipo de interlocutores, sino que ha de producirse en el Congreso de los Diputados, que es donde los políticos hablamos, donde los ciudadanos nos han elegido para que se establezca un diálogo político. En relación con la propuesta de emergencia nacional, de un gobierno de emergencia nacional, es una propuesta de Vox, no es una propuesta del Partido Popular, y la valoración sobre ella que tenga el Partido Popular y el señor Casado deberán hacerla ellos. Vamos con la siguiente pregunta de Álvaro Carvajal, del Mundo. Hola, buenas. Al hilo de esto que comentaba, creo que la semana pasada se nos dijo que se iba a trasladar la propuesta al PP y al PSOE. Entonces, ¿qué les han respondido a la propuesta del Gobierno de Emergencia Nacional? Y luego, ayer, una encuesta del Mundo daba un refuerzo del bipartidismo y una caída de Vox de 3,2 puntos. No sé a qué achacan esta caída, si la achacan a algo y si creen que se entiende por parte de la ciudadanía la estrategia de confrontación y de no diálogo con el Gobierno, y no sé si se reafirman y descartan por completo participar de alguna manera en las conversaciones que está teniendo Pedro Sánchez con los partidos políticos. Aún no tengo noticias de que se haya producido ningún tipo de contestación a nuestra propuesta por parte del Partido Socialista o del Partido Popular, pero quizá ustedes tengan más facilidad que nosotros para recabar esa información de esos líderes políticos. Pero hasta donde yo sé, todavía no hemos recibido ninguna respuesta. En relación con las predicciones demoscópicas, la que usted menciona del Mundo y otras que se han publicado este fin de semana, que son mucho más favorables para nosotros, no voy a hacer ninguna mención. Nosotros vemos las encuestas siempre con un gran escepticismo y además nosotros no tomamos nuestras decisiones, no hacemos nuestras valoraciones políticas en función de lo que digan las encuestas, de si subimos un poco o bajamos un poco. Nosotros actuamos en conciencia y asumimos que esto en ocasiones nos puede suponer un menor apoyo social o un mayor apoyo social, pero no lo hacemos pensando en obtener un mayor apoyo. Nosotros no acudimos a la política buscando una cuenta de resultados, sino que acudimos a defender nuestras convicciones. Y en ese sentido creo que hemos hecho lo correcto y vamos a seguir haciéndolo, negándonos a un diálogo con este Gobierno fuera de las instituciones democráticas, a un diálogo planteado fuera del Congreso, cuando el Congreso estaba siendo amordazado, cuando el Congreso estaba cerrado y máxime cuando se pretende acabar con nuestra libertad de expresión en las redes sociales a través de mentiras y bulos propagados por el propio Gobierno, diciendo que Vox está interviniendo de una manera fraudulenta e incluso llevando a Vox ante los tribunales. Así no es posible el diálogo político con este Gobierno. Insisto, nosotros mantendremos diálogo con el resto de las fuerzas políticas, como ya lo venimos haciendo, en las comisiones del Parlamento y en la tribuna de oradores del Parlamento. La siguiente pregunta es de Cristina Ramos, del Toro TV. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son muchas las extralimitaciones que está llevando a cabo este Gobierno. Una de ellas es la cancelación de las sesiones de control o la vulneración del derecho a la información. Nosotros sabemos que Vox desde el principio siempre se ha mantenido muy firme en este asunto, pero ¿podrían concretarnos qué medidas van a poner encima de la mesa en estas cuestiones? Gracias. Para nosotros no es fácil poner medidas porque en estos momentos el Gobierno está intentando comprar a una gran parte de los medios de comunicación, está intentando amordazar a los españoles en las redes sociales, asustándole a través de determinadas noticias, amenazando con penas de cárcel a quienes opinen en contra del Gobierno. Hablan de bulos, pero luego vemos cómo definen el bulo. Por ejemplo, ayer el general Santiago tuvo unas declaraciones tremendamente desafortunadas. Vino a decirnos que la Guardia Civil estaba trabajando para minimizar el clima de crítica al Gobierno. Estas declaraciones fueron calificadas como lapsus por el ministro de Interior. No hubo un lapsus, no se le olvidó nada. Hizo una afirmación muy grave,
a pesar de lo que pensamos. Nosotros pensamos que el general Santiago ha sido una víctima del Gobierno, pero es que luego el portavoz de Podemos, el señor Echenique, no calificó de lapsus la declaración del general Santiago, sino que dijo que era un bulo de Vox decir que habíamos oído lo que habíamos oído. Claro, cuando esto se califica como bulo y cuando se advierte a través de determinados medios de comunicación que los bulos van a ser penados con cárcel y que la Fiscalía está investigándolos y que va a proponer nuevos delitos, lo que se está pretendiendo es atemorizar a la población. A nosotros lo que nos queda es denunciarlo a través de todas las vías, que van a ser, lógicamente, mediáticas, las de las redes sociales y las de los tribunales, como ya estamos anunciando en el día de hoy. Y acudiremos al Parlamento para exigir explicaciones, para debatir, a pesar de que otros no acudan, porque aquí se quiere decir que Vox impide el diálogo político, pero hoy mismo había una reunión de la mesa de la Comisión de Sanidad a la que no se ha presentado el Partido Socialista y que ha tenido que ser suspendida por falta de quórum. No somos nosotros los que no queremos dialogar. Pues antes de pasar a la parte más técnica sobre la querella, la última pregunta es de Gabriel López, de Televisión Española. ¿Qué tal? Buenos días, señor Abascal. Yo tenía dos preguntas. La primera en relación con estas afirmaciones que hacía usted hace unos momentos en torno a las declaraciones de ayer del general de la Guardia Civil, el general Santiago. Hace pocos minutos, en la conferencia de técnicos en Moncloa, ellos mismos han dicho que están trabajando con la máxima honestidad y que utilizar fallos en sus discursos le consideran que no es decente. Me gustaría preguntarle qué le parece lo que acaban de comentar, que no sería decente, dicen, que se critiquen este tipo de comentarios. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle qué condiciones pondría usted para aceptar, intentar formar parte de un acuerdo a propuesta del Gobierno. Bueno, en primer lugar, nuestras condiciones han sido claras. Nosotros hemos pedido la dimisión del Gobierno y que este Gobierno sea sustituido por un Gobierno de emergencia nacional, de técnicos, que no tiene que estar necesariamente formado por los actuales líderes políticos y en el que, lógicamente, no pueden estar aquellos que quieren acabar con nuestras libertades y no puede haber algunos de los miembros de este Gobierno que están aprovechando la pandemia para atizar la división, para atacar la monarquía parlamentaria. Esa es nuestra posición, ha sido muy clara, no es realmente una condición, sino que es una posición política muy firme y muy clara. En cuanto a que digan que no es decente criticar las ruedas de prensa que hace el Gobierno, pues yo creo que delata a quienes lo hacen porque realmente demuestra que quieren amordazar la capacidad de crítica de la oposición. Lo que no es decente es utilizar a uniformados, a instituciones queridísimas por los españoles, para decir que se está prácticamente vigilando la labor de crítica de la oposición. No es la labor de la Guardia Civil, una institución que todos los españoles queremos, la de trabajar contra el estrés y la alarma social, sino la de perseguir y prevenir los delitos. Lo que no es decente es que el ministro utilice a uniformados, que el Gobierno utilice a uniformados, a funcionarios con carreras muy prestigiosas, y que los utilice contra la oposición y para meterles en un lío monumental como han hecho. Que se diga que no es decente criticar al Gobierno a mí me preocupa mucho y va en la línea de convertir sistemáticamente en bulo la acción de oposición, en la línea de proscribir la acción de la oposición y nosotros vamos a denunciarlo. Pues por último están a su disposición tanto el vicepresidente de Acción Política. Quedan a su disposición tanto el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxade, como la vicesecretaria nacional del área jurídica para responder sobre los aspectos más técnicos de la querella. Retomamos la pregunta de Raquel Tejero, de OK Diario. Como ha dicho el presidente, la querella es un documento amplio, muy elaborado, resultado del trabajo de muchísimos días por parte de la Vicesecretaría Jurídica Nacional de Vox y no viene más que, en el fondo, a recoger la siguiente. Yo lo voy a intentar explicar de forma que no parezca muy técnica. Es decir, nos encontramos con una realidad y es que hay ahora mismo más de 20.000 españoles, personas muertas en España como consecuencia del coronavirus, con datos que ahora mismo ni siquiera sabemos
si responden a una realidad cierta, una realidad futura, una realidad pasada, porque van modificándose unos a otros, porque el Gobierno presenta unos datos y las comunidades autónomas presentan otros datos, etcétera, etcétera. Visto esto, lo que se plantea es, hay un tipo en el Código Penal que es la imprudencia grave con resultado de muerte. Y analizamos a lo largo de la querella toda una serie de inacciones, de omisiones, de ocultaciones, de no acciones, de falta de previsión por parte del Gobierno, que es quien tiene la posición de garante de la salud y de la vida de los españoles, y le pedimos, obviamente, a un juez de instrucción que instruya, que averigüe, que examine, que esclarezca los hechos y, en su caso, se juzguen las responsabilidades. Este es uno de los grandes bloques de la querella. Otro de los grandes bloques de la querella es la omisión de medidas de seguridad en el ámbito de la protección de los riesgos laborales de los trabajadores y del personal al servicio de la administración pública, que, como es sabido, todos vosotros, los medios de comunicación, lo habéis puesto de manifiesto, las públicas, notorias, graves y concluyentes falta de material de protección, de equipos de protección personal individual, de equipos de protección colectiva, de respiradores, de adecuada dimensionamiento del sistema sanitario y muy especialmente también de la desprotección en la que se han encontrado las residencias de mayores en toda España, tanto de titularidad pública como de titularidad privada. Y esto es lo que hacemos, y esta es nuestra responsabilidad: poner de manifiesto ante un órgano judicial para que sea él el que examine si ese resultado indiscutible, si esa posición que tiene el Estado como garante, al amparo de la Ley General de Sanidad, al amparo de la propia Constitución, que dice que la sanidad exterior es competencia del Estado, al amparo de la propia Ley de Seguridad Nacional y de la propia asunción por parte del Gobierno de la Nación de todos los poderes tras la declaración del estado de alarma, incluso en materia sanitaria, eso es una imprudencia grave. Y esto es lo que vamos a plantear a lo largo de esta mañana. Se presentará la correspondiente querella y, obviamente, entendemos que esta es la forma de proceder en un Estado de Derecho, actuar, como ha dicho el presidente, en el Congreso de los Diputados, la sede de la soberanía nacional, discutir las cuestiones políticas y las cuestiones que puedan o no tener una relevancia penal, discutirlas ante un órgano judicial. Pero, obviamente, esto es una responsabilidad por parte de Vox y es una exigencia social que se puedan esclarecer los hechos que estamos viviendo dolorosísimos en España. Y solo quiero poner, además, de manifiesto otra circunstancia, y es que entendemos que la presencia del Poder Judicial, la intervención del Poder Judicial es, lo hemos visto y sabemos los españoles, la última garantía de las libertades de los españoles. Vamos con la última pregunta de Maite Loureiro, de Libertad Digital. Sí, hola, muy buenos días. Me gustaría saber, ayer se anunció que parte de los objetivos de esa denuncia a raíz de las declaraciones del general serían el propio ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y el general. Al haber hablado hoy de víctima, no sé si se mantiene esa denuncia contra ambos y qué pruebas tendrían de que se habría dado por parte del Gobierno algún tipo de instrucción al general. Por último, me gustaría saber si temen realmente una posible ilegalización de Vox. En cuanto a la denuncia, Maite, el planteamiento no va dirigido contra nadie en concreto, con carácter general, pero sí que lo que oímos, lo oímos todos los españoles y no tenemos ninguna duda de lo que oímos, a pesar de que Echenique nos diga que lo que oímos y decimos que oímos es un bulo. Dicho esto, la denuncia va dirigida igualmente para que por parte de un juzgado de instrucción se esclarezca si esas instrucciones, que son manifiestamente ilegales y atentan a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y a la libertad política de los españoles, son reales. Y en su caso, quien ha dado las instrucciones a la Dirección General de la Guardia Civil, ya sea la propia Dirección General de la Guardia Civil, ya sea el ministro. Esto es lo que podemos exigir ahora mismo, el esclarecimiento, la investigación y la depuración de las responsabilidades, que son muy graves en el caso de que eso se confirme, que hay una orden concreta, política, dirigida a la Guardia Civil para que monitorice en orden a minimizar los riesgos de un clima de oposición al Gobierno.
Pues terminamos esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos.